Viva. Mujeres, no son lesbianas. Eso, que haga. Buenas tardes a todos. Me han pedido que presente a estas dos personas maravillosas. Te pasan el micro de esa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Cuántas buenas tardes? Es que es muy majo. Buenas tardes a todos. Ahora sí. Y muchas gracias por su asistencia. Me han pedido que presente a dos personas que son increíbles, de verdad, en su trato y en su persona. A Javier no me falta presentarlo, pero a Emma, creo que es la primera vez que viene aquí a la silla, pues sí, es una persona increíble. Fue la última pareja de Fernando Sánchez Dragó, que justo hace el mes que viene 2 años que falleció, y hace 1 año que se publicó el libro. El libro es una biografía muy emocional, en la cual se utilizan las cartas que Elena y Fernando se intercambiaban entre ellos. Solo quiero decir que lo leáis porque el libro realmente es magnífico. Gracias. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Hola. ¿Me escuchan? Bien. Perfectas. Buenas tardes, bienvenidos a la Silla de Galdós. Como saben todos ustedes, cada mes en la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro de Madrid, en esta sala tan especial que en su día fue Casa de Fieras, fue zoológico del Parque del Retiro, ahora se junta otro animalario, que son los estudiosos, los investigadores, los escritores, los letraheridos, para hablar de cosas que realmente importan. Olvídense de que esta silla de Galdós coincide a veces con eventos deportivos o con situaciones políticas adversas. Olvídense de eso, que nos vamos a centrar en lo que cuenta, que son las letras. Y además, las letras que hoy van a presidir nuestra tertulia, en la que espero que dentro de un rato ustedes participen, son unas letras muy emocionales. A quien hemos invitado a sentarse en esta silla de Galdós es a Emma Nogueiro. Emma, hola, bienvenida. Hola, Javier, muchas gracias. Emma ha publicado Querido Nano. Es un libro difícil de definir en principio porque tiene algo de epistolario, por supuesto, como estructura, pero tiene también algo de biografía oculta, de biografía sentimental, de espejo entre la autora y la narradora muy particular, y todo con el fondo de alguien a quien queremos y que no nos resistimos a dejarlo solo en las estanterías. La verdad es que lo tenemos muy presente a diario en nuestras vidas, que es Fernando Sánchez Dragó. Fernando Sánchez Dragó, ustedes lo conocen, era el enfant terrible de las letras españolas. Lo fue probablemente porque era enfant terrible antes de ser de las letras, es decir, que siempre lo fue, un niño de este barrio que desarrolló buena parte de su vida en la calle Lope de Rueda, que está aquí muy cerquita de la Casa de Fieras, que hacía sus trastadas y sus gamberradas en la calle O'Donnell, que era alumno del Colegio del Pilar, con todo lo que eso tiene de bueno y de malo. En fin, ese era Fernando Sánchez Dragó, alguien muy apegado a este territorio y que Emma Nogueiro conoció muy bien. Ahora nos contarás cómo fue ese encuentro con Fernando. Primero como periodista, pero luego como parte de su vida. Fue la última persona que convivió con Fernando, la que estuvo más cerca de él y de sus inquietudes, y este libro, y esa es la parte más bonita, yo creo, de lo que hoy vamos a hablar, este libro es un libro que empezasteis a hacer los dos. Entiendo que todo nació con un tropiezo, ¿no? con un cajón lleno de cartas,
y a partir de ahí surge la necesidad de organizarlas. Antes de que me cuentes, Emma, siempre evoco la figura de Benito Pérez Galdós, que es el que da nombre a esta silla ilustre en la que estamos. Benito Pérez Galdós, igual que Fernando Sánchez Dragó, vivieron en una etapa muy afortunada porque nos escribíamos cartas y las cartas se quedan. Igual que los correos electrónicos y los WhatsApps y los SMS tienden a desaparecer y estamos perdiendo una parte importante de nuestra alma porque a nadie se le ocurre guardar un WhatsApp en un archivo, antiguamente sí que lo guardábamos todo y esas cartas, hasta las cartas del banco, a veces las guardamos y resurgen, ¿no? Bien, Benito Pérez Galdós fue un hombre que dejó muchísima correspondencia, le pasó como a Fernando. Hay epistolarios recientes, por ejemplo, cartas inéditas sobre el teatro, es una de las últimas obras que se han publicado de Benito Pérez Galdós, son 50 cartas recopiladas por Adelina Vallés, que es quien ha hecho ese trabajo de compilación, pero luego se han descubierto, saben ustedes, más de 600 cartas que intercambiaron la Pardo Bazán y Galdós, a cada cual más encendida y subidita de tono. Pero eso son 650 cartas apenas, nos parece que es poca cosa, ¿verdad? Bueno, es que el volumen que se calcula de cartas de Benito Pérez Galdós inventariado, que está en su casa natal en Gran Canaria, es de 3.500 cartas, pero probablemente esté la realidad triplicada y todo ese material esté perdido. Es decir, que estamos hablando de 10.000 cartas en el espacio de vida de un autor importante. Fernando no sé si tuvo 10.000 cartas, pero seguro que cerca, porque se escribían con todo el mundo. Esas cartas están en la casa de Fernando. Y Emma, tú las encontraste. Y ahí empieza tu historia. Mi historia empieza mucho antes de encontrar esas cartas. Has dado antes una pista y yo conozco a Fernando efectivamente como periodista. Yo trabajaba en un periódico, en época veraniega había pocos lectores, así que teníamos que hacer entrevistas para que la gente pues se sumara, ¿no? a esa campaña del periódico. Entonces me encargaron que yo le hiciera una entrevista a Fernando Sánchez Dragó. Y yo siempre lo cuento, a Fernando esto le hacía mucha gracia y a mí su persona no me gustaba, es más, me repateaba, no me caía bien. ¿Qué pasa? Que yo no conocía al Fernando persona, yo conocía al Fernando personaje, como pasa, o como les pasa a muchas personas de este país, y por eso esa campaña de demonización que hasta cierto punto tuvo Fernando. Así que un 12 de septiembre del año 2017 me fui a la casa en la que yo luego viví, en la calle de Jesús del Valle, y Fernando apareció por una de las puertas, y entonces me sonrió. Empezó la entrevista, le pregunté, bueno, pues le hice una serie de preguntas y a mitad de camino suena su teléfono, un Nokia del Pleistoceno, y era Simón Casas, el secretario taurino. Entonces, bueno, pues él hablaba con Simón, que iban a ir a la Feria de Toros de Nimes, y preguntó a Fernando a ver si podrían ir a cenar a un restaurante. En ese restaurante atendía, por lo visto, una camarera guapísima, de pelo escarolado, y ese era el interés de Fernando. Así que al colgar el teléfono le dije, pero Fernando, ¿qué pasa? ¿Que a ti te gustan todas? Y entonces él me dijo, no, a mí me gustan como tú. Bueno, pues touché. Entonces, a partir de ahí, empecé a divertirme muchísimo con Fernando y eso dio pie a toda una historia de 7 años en la que, con esa anécdota, con esa broma, casi un poco de niño, ¿no? Que está como conociendo a otra chica, pues empezó una historia de amor arrollador, de muchísimas aventuras, de muchísimos viajes, de muchísimos libros, de muchísimas lecturas y, desde luego, y sin dudarlo, ha sido la historia de mi vida. Fernando tuvo muchas otras historias de amor, algunas de ellas están contadas en este libro, pero si hay algo que yo tengo es que fui no solo la última pareja de Fernando, sino que mi historia no la rompió ni él ni yo, no nos desenamoramos, la truncó la muerte. Entonces eso es absolutamente doloroso, pero al mismo tiempo es muy bello, por aquello que decía ese verso de amor constante más allá de la muerte, ¿no? La historia continúa. La historia sigue viva. Mientras haya una de las dos partes que han compuesto esa historia viva, y en este caso soy yo, pues adelante. Esa es la parte buena, ¿no? De la muerte de Fernando, saber que
Yo me quedé completamente enamorada y él falleció en mis brazos completamente enamorado. Llegó la muerte, sí, la historia podría haber continuado, pero bueno. En el caso de este libro, en una de las múltiples estancias que pasamos en la casa de Castilfrío, casi por el confinamiento, en cierta ocasión me dijo Fernando, oye, ¿por qué no ordenas un poco mi archivo? El archivo de Fernando es que no se puede definir, es que es inefable, es que hay de todo, o sea, es inabarcable. Entonces me puse, ¿no?, a completar esa tarea y una de las mañanas reparé en que en una de las esquinas de esa planta, que es un corredor muy bonito, había una caja destartalada, amarrada con cordeles y dije, date, ¿qué habrá aquí? Entonces decidí abrirla. Y aparecieron desde billetes de metro de los años 50, desde facturas que él pagaba cuando vivía en Roma, pero aparecieron también innumerables cartas cruzadas entre él y entre su madre Elena. Esas cartas venían a reproducir un poco la vida de Fernando, pero claro, vista desde la óptica o desde la perspectiva de su madre, Elena. Tengo que decir que Elena, a la que no conocí físicamente, no conocí en este plano, es una de las mujeres que probablemente más me hayan inspirado. Era medio alicantina, medio francesa, profesora y dedicada siempre al cuidado de su hijo, pero de una forma muy curiosa y muy rara para la época. Francesa. Claro, pero ella, gran parte del resultado de lo que fue Fernando, eso se lo debe a Elena, porque ella consintió y permitió que su vida viviera, o sea, le dio alas para volar. No en vano, cuando Fernando estaba terminando el bachillerato en el Colegio del Pilar, que tú has mencionado antes, esa madre recibe una llamada de don Victorino, director a la sazón de ese colegio, y este hombre le dijo, señora, usted dele cuerda a su hijo, porque es que no puede hacer otra cosa más que darle cuerda. Si su hijo no quiere estudiar Derecho y matricularse en Filosofía y Letras, pues hágalo, porque es que desde luego está destinado a eso. Entonces me puse a leer esas cartas y me di cuenta de que estaba contada la vida de Fernando, pero desde otra, como decía antes, otra óptica. Y tanto Fernando como su madre merecían un poco este libro, rendir homenaje a Fernando y a su madre. No están solo las cartas de su madre. No están solo. Hay también cartas cruzadas entre amigos, figuras que luego resultaron importantes para este país, de las letras o del cine, por ejemplo, Gonzalo Suárez anda por ahí también, y por supuesto pues de las mujeres que a lo largo de esas décadas le acompañaron. El libro fundamentalmente empieza en el año 56 y termina en el año 80. Entonces aparecen, pues varias mujeres que hicieron camino junto a Fernando. La primera escena, perdona que te interrumpa, la primera escena del libro es cuando Fernando llega a su casa un día de 1979 y le dice a su madre que ha ganado el Premio Nacional de Literatura. Pero la madre no se lo puede creer. Con un personaje como él, con un Daniel el Travieso como él, que de repente haya ganado un premio tan importante, aquello descoloca incluso a su madre. No se lo cree, pero de alguna forma ella contaba con ello. Fernando, a la edad de 3 años, una mujer vino a hacer una visita a su madre en esa casa de Lope de Rueda, y entonces Fernando ya a los 3 años leía de corrido. Entonces la madre, por hacer un poco la gracia, sacó a Fernando al salón, pues un poco para enseñar, ¿no?, los dotes de ese hijo. Y cuando esa mujer le preguntó a Fernando, bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor?, Fernando, con un aplomo increíble, a los 3 años dijo, yo quiero ser escritor. Entonces, de alguna forma, eso estaba ya como escrito, ¿no?, que Fernando pudiera triunfar. Dedicó toda su vida, desde que tuvo edad para leer, a leer. Hay que recordar que a los 9 años había leído a Ovidio, a Homero, o sea, cosas que no eran muy lógicas, ¿no? Sus compañeros de colegio le llamaban la rata literata. Probablemente fue un niño un poco pedante, pero gran lector. Y a medida que fue creciendo, pues no paró de leer en ningún momento y tampoco de escribir. Yo recuerdo los días con Fernando, que además eran días completos. O sea, me levantaba con Fernando y me acostaba con Fernando, los dedicaba a actividades siempre conducentes a la literatura, es decir, o a leer o a escribir. Pero no había otra cosa, bien fueran libros, si los tenía empezados o los iba a empezar o los estaba terminando, o artículos. La actividad periodística de Fernando es también increíble. Ha
estado escribiendo en muchísimos medios de comunicación. Bueno, él decía que era un estilita, ¿no? O sea, como si el estilita, porque siempre estaba atado a una columna, una columna de periódico. De todas formas, esa escena con la que arranca el libro, mira, Fernando no llegó a leer por completo este libro. Yo empiezo a escribirlo. Toda la literatura de Fernando es prácticamente literatura autobiográfica, o sea, no hace falta, con que leas 1 o 2 libros te das cuenta de que se va repitiendo ese patrón. Entonces, cuando yo iba avanzando en la redacción de este libro, lo que más le gustaba a Fernando era que nos sentásemos los dos, así, juntitos, en el sofá del salón, y entonces yo le iba leyendo. Y claro, a él le encantaba, porque es un libro amable, es un libro pues, gracioso de leer, y le gustaba mucho recordar ciertas escenas. Y esa, en concreto, la de la emoción de la madre cuando él gana el Premio Nacional de Literatura, se le saltaban las lágrimas con ella porque de alguna forma la madre, que había sido viuda de guerra, el padre de Fernando había sido uno de los periodistas más destacados de este país en los años anteriores a la guerra, y entonces de alguna forma para la madre que su hijo, su primer hijo de ese marido muerto, que además es muy gracioso porque a la madre de Fernando le matan a ese marido en la guerra y esa historia tampoco termina porque ninguno de los dos hayan querido terminarla. De nuevo la muerte trunca una historia de amor. Con lo cual era un poco como una historia de espejos, ¿no? de comparación. Y que el hecho de que Fernando gane ese premio era un poco como llevar la antorcha hasta el estadio, ¿no? El premio que su padre no había podido ganar porque a inicios de la guerra civil pues lo fusilan con huevos. Sí, pero fíjate, le dan el Premio Nacional de Literatura por Gárgoris y Avidis, que es su gran monumento literario, su primera obra. Él contaba muchas veces, de manera muy graciosa, que se había paseado por media Europa con las fichas que están todavía en Castillo. Claro, con las fichas y folios que ataba, con cuerdas y que el manuscrito pesaba muchísimo, ¿no? Claro, no había ordenadores en esa época, todo era máquina. Pero el Premio Nacional de Literatura está dotado con un dinero y Fernando se lo gasta en un Land Rover. Pero vamos a ver. Mira, definir a Fernando es dificilísimo, porque es una cosa como poliédrica y además cada una de esas caras puede ser objeto de un estudio monográfico. Es muy difícil, es inabarcable. Pero cuando se le preguntaba a Fernando cómo se le podría definir, él siempre decía escritor y viajero. Y es verdad, porque es que mientras viajaba escribía, y cuando escribía de los viajes, eran un poco sus dos actividades. Entonces, ¿qué pudo hacer? Pues gastarse ese dinero en comprar un Land Rover que además lo bautizaron como el Gárgoris. Salió de Soria a uno de esos viajes que él hacía y con una serie de amigos reventaron una botella de champán en una de las llantas de ese Land Rover y quedó bautizado como el Gárgoris. Entonces ese coche dio un juego increíble. Coche que por cierto llegué a conocer porque lo tenía guardado en una de las majadas de Castillo. Si guardaba los billetes de metro de los 50. Pero sí, una de las cosas que más me gustaba eran los viajes. Y si además los viajes podían ser a bordo de un Land Rover, atravesando un desierto y teniendo todo tipo de accidentes, pues mejor que mejor. Y tampoco hacía falta un Land Rover, porque acuérdate de lo que nos pasó en Grecia, o de lo que me pasó en Grecia con Fernando. Quiero decir, vivir con Fernando y viajar con Fernando era no saber lo que te iba a pasar al minuto siguiente. Él tenía una especie como de imán y como de don para que pasaran situaciones completamente extrañísimas. O sea, a mí no me ha vuelto a pasar nada similar a lo que me ha pasado con Fernando, pero de alguna forma él llamaba a esas situaciones y esas situaciones pues le nutrían, ¿no? Para luego contar esas historias o escribir esos libros. Fernando, que en este libro aparece retratado como alguien cercano, bueno, en la órbita y militante de alguna manera del Partido Comunista, cosa que a mucha gente igual le sorprende, ¿no? Bueno, no sorprende mucho y además esto lo explicaba muy bien Fernando, y es que para un jovencito, niño bien, además del barrio de Salamanca, pues de la España de los años 50, queriendo ya él ir a cazar leones a África, pero no pudiendo, por la época en la que estaba y por la edad en la que tenía, pues qué mejor que meterse en el Partido Comunista para tratar de cazar a otro león, que en ese caso pues era Franco, ¿no? Era vivir la aventura completamente tal y como la vivió hasta los últimos segundos de vida. Para los jóvenes de aquella época, del estilo de Fernando, pues lo más divertido era meterse en problemas políticos y con un poco de suerte que te metieran en Carabanchel. Claro, Carabanchel era un poco un parque de atracciones,
para todos esos jovencitos. Estaban en la novena galería y allí pues se almacenaban futuros padres de la patria, Ramón Tamames, Enrique Mújica, Gallardón padre. Claro, aquello debía de ser un ambiente literario a más no poder. En este libro se cuentan también algunas escenas de la cárcel y a mí hay una que me emociona extraordinariamente y forma parte del segundo periodo de encarcelación de Fernando, y en Carabanchel a las 9 de la noche apagaban la luz. Ya no había luz en las galerías. Entonces, con este fervor lector que caracterizaba a Fernando, parte del dinero que le daba su madre lo cambiaba por pecunio, el dinero de la cárcel, y entonces se iba al economato, que compraba paquetes y paquetes de cerillas de fósforos para, a golpe de cerillazo, cuando apagaban la luz en las galerías, poder leer libros. Entonces encendía una cerilla y leía media línea, se apagaba la cerilla o se quemaba un poco y encendía otra, y así paquete tras paquete fue leyendo uno y otro libro, con lo cual eso también da una idea de la vocación de escritor y del amor por la literatura que tenía Fernando. Hablaremos de la cárcel porque hay muchos episodios ahí muy interesantes en la vida de Fernando, pero la que también tenía que ser, en fin, digna de descripción es su casa de Lope de Rueda, ¿no? Ahí, ¿qué pasaba? Llegaba la policía, él se escapaba por la escalera de servicio, tenía una de sus tías viviendo en una de las plantas. ¿Cómo era esa casa? Porque yo leyendo tu libro me la imaginaba como 13 Rue del Percebe, ¿no? Pues la verdad es que Fernando siempre tuvo una tendencia a vivir en una especie de 13 Rue del Percebe, ¿no? A medida que fueron pasando los años. Sí, es verdad. Porque... en el caso de Lope de Rueda, de nuevo se produce una situación muy mágica, y es que hace pocos años, y por aquí está Bali, que lo vivió conmigo, fallece uno de los hermanos de Fernando, y entonces entramos a la casa de Lope de Rueda y fue como un viaje en el tiempo, absolutamente. Todo estaba tal cual Fernando la había dejado cuando salió de vivir de allí. El teléfono de baquelita, de esos de discar, las cortinas, los muebles, los libros, el olor, el armario lleno de ropa de la madre. Entonces, claro, yo tuve la oportunidad, bueno, fue también para mí un parque de atracciones, visitar esa casa, y era como encontrarme, bueno, como estar en otro tiempo. Entonces, esto que me preguntas, cuando Fernando empieza a militar en el Partido Comunista, evidentemente las visitas de los grises comienzan a ser frecuentes, ¿no?, a esa casa de Lope de Rueda. Y hay situaciones tan, no sé, completamente, es que no se puede tampoco calificar. En la segunda encarcelación a Fernando le dan, digamos, el alta carcelario el día de Nochebuena, pero ¿qué ocurre? Que le tienen que poner una serie de guardias para que vigilen que el niño no salga de casa ni vuelva a hacer actividades subversivas. Entonces, claro, la familia de Fernando, que vivía también en esa casa, ante la presencia de dos grises así plantados en la puerta, pues los invitaban a pasar, y entonces se daban situaciones tan completamente surrealistas como que Fernando estaba cenando con su madre, sus hermanos y su padrastro en el comedor, y había dos grises en la sala contigua tomando anís y echando una partida de mus. Esa era la España de la época, ¿no? Y por ejemplo, en otra ocasión, cuando Fernando ya decide que no va a volver a Carabanchel porque ya, bueno, estaba un poco ya cansado el pobre, pues se fuga prácticamente en calzoncillos de la casa de Lope de Rueda, y su madre, a bordo de un 600, le está esperando en la calle de O'Donnell. Ese edificio tenía dos salidas. Entonces se van los dos, y a partir de ahí, bueno, pues empieza todo otro periplo en el que Fernando va buscando alojamiento por casas de amigos que lo pueden un poco como tapar, ¿no?, para que la policía no lo encuentre. Pero bueno, son todo historias de una España que existió, que yo al menos pude comprobarla por los testimonios de Fernando, y que no va a volver a existir. Entonces, sí, Lope de Rueda era un poco también 13 Rue del Percebe. Ellos vivían en el tercero, su tía vivía en el bajo, con lo cual, bueno, era una vivienda muy familiar también. Es curioso porque, claro, él se cruza, viene en la cárcel, viene en el Colegio del Pilar, viene en alguno de sus viajes, con lo que al final terminará siendo un poco la élite intelectual de la España posterior, ¿no? Sí. Hablabas de Gonzalo Suárez, que eran muy amigos, y en Barcelona les recibió en su casa
a él y a sus novias en distintas circunstancias, pero hablamos también del hijo de Torrente Ballester, por ejemplo, que sería otro de los que estaría por aquí circulando, Javier Pradera, en fin, todo este universo. Ángel Sánchez Gijón, que compartieron época o tiempo de exilio en Roma. Pero es como, leyendo el libro, dices, pero qué difícil es, desde el punto de vista aleatorio, que se crucen este tipo de personalidades, y sin embargo, parece que Fernando las atraía de alguna manera, ¿no? Siendo él probablemente el más joven de todos ellos. Bueno, pues sí, desde luego. Por ahí andaban, ¿no? Eran un poco de una generación única, pero sí, Fernando era de los más jóvenes. Salvo Tamames, pues Ángel Sánchez Gijón ya ha muerto hace años. Sí, claro. Entonces, a mí, fíjate, no me parece muy difícil que el hecho de que se hayan encontrado. Fernando en la facultad llegó a fundar una revista llamada Aldebarán, en la que, hombre, pues colaboraban grandes firmas, ¿no? Me parece que eso corresponde más a un tipo de país y a un tipo de España. Claro, por lo que me contaba Fernando, estos jovencitos que tenían inquietudes literarias, que se juntaban muchas veces en el Café Gijón, que hacían manifestaciones, que se montaban actos así un poco más literarios o culturales, me parece que, no sé, estando en una misma facultad y formando parte de un mismo barrio, pues era fácil, ¿no? que se encontraran. Yo, por ejemplo, ahora eso lo veo imposible. Veo imposible que volvamos a tener una generación tan, para mí, brillante como esa. Una generación que, por cierto, está desapareciendo. Ya quedan muy pocas personas de esos años. Hay una escena también en estas cartas que es la de el primer matrimonio de Fernando, ¿no? En la cárcel. Él se casa en la cárcel. ¿Cómo es esto? O sea, él se casa en la cárcel porque cuando entra en Carabanchel por primera vez, bueno, pues él tiene una novia, ¿no? la madre de su primer hijo, y entonces la novia va siempre hecha un mar de lágrimas a visitarle a los locutorios de Carabanchel, y van pasando los meses y Fernando sale de la cárcel. Entonces ese amor pues va a más, pero tiene la mala pata de que vuelve a entrar en Carabanchel. Y es en ese segundo periodo cuando en cierta ocasión Fernando, leyendo esa hoja que daban en la cárcel, ve que uno de los presos se ha casado. Y entonces a Fernando, que otra cosa no, pero llamar la atención le encantaba, pues se le ocurrió que porque él no iba a remedar, ¿no? a ese preso. La familia de la chica no estaba muy contenta. No, ni la familia de la chica ni la de Fernando. Y entonces, en una de las tardes que esa mujer va a visitarle, ella le dice, es que no me quieres porque si me quisieras dejarías la política, porque fíjate, porque ahora tenemos que estar separados y no podemos estar juntos. Y Fernando, en un arranque de amor, le dice, mira, te quiero tanto que me casaría contigo. Entonces esa chica da por buenas esas palabras y se va corriendo a su casa y anuncia pues que va a haber un matrimonio casi de forma inminente. Así que montan, con gran disgusto y dolor de la familia de Fernando y de la chica, una boda surrealista en Carabanchel, en una capilla adornada por una virgen con un manto de estrellas. Entonces acude la madre de Fernando, la familia de la chica, yo creo recordar que no fue, y los novios, vestidos además de novios. A Fernando le compran un traje, a la chica le compran un traje. ¿Qué pasa? Que Fernando no podía salir de la cárcel, no podía tener noche de bodas, no podía tener luna de miel, así que lo único que pudo hacer el pobre fue ocultar a la chica detrás de ese manto estrellado de la Virgen y toquetear aquella tarde todo lo que pudo y más. Y nada, la chica se volvió a su casa, matrimonio rato, matrimonio no consumado, hasta que al cabo de 2 o 3 meses Fernando pues sale de la cárcel y pues hace poco también nace su primer hijo. Hay otro amor que no es femenino en la vida de Fernando, del que quizás se habla poco, que es su amor por Italia. Él tiene un vínculo con Italia extraordinario, pasa temporadas en Padua, por ejemplo, en una primera etapa, y allí conoce a la Caterina también, que será otro de sus grandes amores, pero ese vínculo con Italia le marcó profundamente en su visión de lo clásico, ¿no? Después. Desde luego, su vínculo con Italia empieza porque, habiendo ya salido de la Facultad de Letras, Fernando se agarra a lo que entonces se llamaban los famosos lectorados. Podía impartir clase a cambio de un sueldo muy pequeñito, pero también de alojamiento y sobre todo salir y empezar a viajar, que era lo que él quería. Entonces, una de las zonas más hacederas era Italia, y efectivamente ahí descubre un país, descubre una gastronomía,
se reencuentra con una cultura efectivamente clásica que ella conocía, y entonces empieza a sentirse a gusto y ahí empieza su andadura con Italia. Hay varias calas y catas en Italia, efectivamente la primera es en Padua, pero probablemente el periodo más importante y más trascendental de Italia para Fernando es la época del exilio. Él pasa 7 años en Italia, ya en Roma, en el barrio de Monteverde Nuevo, en la calle Via Canovi, casa, claro, donde hasta hace muy poco vivieron los tíos y la abuela de Ayanta, y entonces sí, es un país que a él le da muchas alegrías y en el que encuentra pues, mucha satisfacción. Italia, ¿no? Ya la cosa se irá haciendo más exótica. De todas formas, Italia tiene esa importancia, ¿no? De refugio en el exilio, de crecimiento político, de empezar a escribir el Gárgolis, pero si hay una parte del mundo que realmente para Fernando tiene importancia, es Oriente. Es Oriente. Y aparte de todo, cuanto más iban pasando los años, más rechazaba Fernando la parte europea, ¿no? Y más se refugiaba pues, en ese sentimiento orientalista. Tú mismo has dicho muchas veces que tu libro favorito de Fernando es El Camino del Corazón, que también es un libro muy de Oriente y muy de búsqueda interior, ¿no? Oriente lo marca, pero sin embargo, aunque tiene muchas de estas influencias, escribió un libro muy castizo, entre comillas, que es el Gárgolis y Abilis, ¿no? Que es como reescribir la historia de España, se convierte en una provocación en su momento. El libro se publica en 1979, es decir, estamos hablando de plena transición política, y es el más vendido en esa época, un tocho en 4 tomos de Hiperión, que decías, pero ¿cómo alguien puede leerse esto? Y sin embargo se leía. Y además ese libro salió publicado el Día de los Inocentes, que es todavía riza de rizo. Yo muchas veces bromeaba con Fernando porque, bueno, ya en los últimos tiempos, él estaba un poco como enfadado con España, ¿no? Él no le gustaba, y entonces yo para picarle un poco y buscarle las cosquillas siempre decía, jo, Fernando, pues para no gustarte España, desde luego te ha dado muchas alegrías, ¿no? Pero no solo Gárgolis, y luego toda esa parte de la historia mágica del Camino de Santiago, quiero decir, es un hombre pues que no sé, que estaba muy arraigado, ¿no? Y que se había preocupado por investigar muchísimo sobre este tema. Gárgolis y Abilis tiene una historia muy bonita, y es que él, después de muchísimos años de redacción y de viajar pues con ese manuscrito a cuestas, por fin lo termina. Y lo termina porque el Gárgolis estaba ya ganando la partida, ya era agotador reescribir sobre la reescritura. Y entonces uno de los primeros lectores que tuvo ese libro fue Luis Eduardo Aute. Y a finales de los años 70, en una librería, bueno, pues se conoce a una serie de personas que le van a ayudar a publicarlo, y efectivamente se publica en Hiperión con una sola condición que puso Fernando, y es que no se modificara ni una sola coma. El libro de primeras es un libro difícil, hay que leerlo casi con un diccionario al lado, pero bueno, es también un retrato de esa literatura que buscaba Fernando, una literatura como churrigueresca, ¿no? Como muy cuidada, como por mucho gusto por las palabras. Cuando yo estaba escribiendo este libro, claro, muchas veces perseguía a Fernando por los pasillos de casa, bueno, pues un poco para matizar lo que leía en las cartas. Y os cuento esto por ese amor que tenía Fernando por las palabras, y es que cuando él vuelve del exilio, llega a Madrid, al centro de Madrid, y en la calle del Doctor Cortezo ve un rótulo casi renegrido en una pared que pone Tahona, una palabra que hace que se le salten las lágrimas, porque por una parte siente que ha vuelto, por fin, después de 7 años de exilio a España, y por otra es una palabra que le llega al alma, ¿no? Que le engancha con sus raíces. Entonces, os lo contaba por eso, ¿no? Por el sentido del gusto que tenía. Sí, por la arqueología de las palabras que él de alguna manera practica con Gárgolis y Abilis. Bueno, se convierte en el libro más leído de esa transición. Sí, fue una supernova. Él muy jovencito. Bueno, ¿cuánto? 40 y... Bueno, pero es que lo sentaron el día de la presentación en el Ateneo con todas las grandes glorias del momento. Y en esa presentación él hizo una cosa muy graciosa, y es que mientras las grandes glorias o viejas glorias hablaban del libro, él no estaba en el estrado, él estaba sentado entre el público. Un poco quizá por deferencia, pero desde luego sí, fue una supernova, y es el libro que ha conseguido algo que no sé si se va a volver a repetir, y es seguir en las librerías todavía, edición tras edición. Yo no sé si lleva 75 o 76 ediciones ese libro, entonces se ha mantenido como desde el primer día. Decíamos que no solamente son
en esta obra las cartas de Elena, de la madre a Fernando, cuando las encabeza todas con el querido Nano, sino que también hay como una, no sé cómo decirlo, como una interferencia de sus cartas privadas con sus chicas, con sus amigos, y todo esto va componiendo un mosaico en el que hay una voz narradora, que es la de la madre, que va cosiendo todos estos relatos. En algún momento yo te he oído decir, no sé si a ti o incluso a Fernando en alguna ocasión, que cuando estabais trabajando con este asunto de la madre, que a él le recordabas tú a su madre. Eso lo dice Fernando y lo dice Ayanta. Un poco por la madre también tenía... O sea, que es que hay una simbiosis ahí total, ¿no? Eso lo dice Fernando. De hecho, luego al terminar puedo leer algún fragmento de una carta que Fernando me escribió cuando empezó a leer este libro, y hace referencia precisamente a eso. Por la razón que sea, tengo una cara similar a la de la madre de Fernando. Un poco rubita, las famosas perlas que tanta gracia les hacían. Y entonces sí, dice que un poco me parezco. Pero bueno, no es lo físico lo importante, sino que cuando me puse a escribir este libro, de alguna forma, y para darle protagonismo a la madre, me parecía que la mejor opción era tomar prestada su voz. Aparte de utilizar esas cartas, poner mi voz a su servicio, ¿no? darle mi voz para que ella contara la historia de su hijo. ¿Cómo consideras tú tu libro, querido Nano? O sea, ¿le podemos meter como en el apartado de novela o es una biografía disfrazada con un relato? Es que es difícil de... Fundamentalmente este libro es una declaración de amor. Una declaración de amor y un intento de que todo aquel que lo lea pueda asomarse al marco de una persona que realmente merece la pena conocer, y es Fernando. Al margen de eso, no sé muy bien cómo etiquetarlo, probablemente una novela biográfica con un poco de historia, por aquello de que tocamos la España del franquismo y tardofranquismo, pero al mismo tiempo un libro de viajes, porque recorremos partes de Europa, recorremos partes de Oriente, y luego también una novela un poco de amor, ¿no? Amor en todas sus vertientes, amor de madre a hijo, de hijo a madre, amor entre hombres y mujeres, amor por la cultura, amor por los libros, amor por todo esto. Bueno, sabes, Emma, que esto tiene también este formato de tertulia, claro. Y además hoy a la sala han venido muchos amigos de Fernando y hay escritores, hay colegas, en fin, hay gente muy querida que seguro que querrán preguntar o querrán comentar alguna cosa. Si ustedes tienen alguna pregunta también, por favor, el micrófono es suyo y abrimos el tiempo de tertulia. Bueno, les has dejado impactados. Sí, es fácil y a la vez difícil hablar de Fernando porque es un hombre que generaba anécdotas continuamente. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en una de sus etapas más curiosas, que fue la de presentador de informativos, o sea, es que hizo de todo. Presentador de informativos en Telemadrid, él se negaba a dar la información de los deportes. Decía que eso no podía estar en un informativo, ¿no? Y solamente dio una vez una noticia deportiva y fue cuando en China dinamitaron un estadio de fútbol. Tenía este tipo de cosas, ¿no? O la campaña que hizo contra la leche, ¿no? En los informativos nocturnos de Telemadrid, que seguramente muchos de ustedes lo recordarán. Cuando en la pandemia decidió hacerse una cuenta de Twitter, y montar un periódico a medias conmigo, yo me puse a temblar porque dije, Dios mío, con lo que este hombre dice, y ya sin Twitter, muchas veces era trending topic, verás la que se va a formar ahora. Y efectivamente, claro, eso me llamaba mucho la atención porque siendo Fernando un poco arcaico, ¿no? para la tecnología, se refería a Internet siempre como la araña y no le gustaban todos estos avances, luego me sorprendió y le cogió amor a Twitter. Y entonces encontró en Twitter, según él, un género narrativo, ¿no? Que era la brevedad, ¿no? El poder escribir en 140 como las caracteres, ¿no? Y entonces, desde que se hizo la cuenta de Twitter, que por cierto subió con una espuma, nuestros días eran una cosa muy simpática porque él se pasaba muchas horas
pergeñando el tuit perfecto. Y entonces me encantaba. Bien, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguien quiere contar alguna cosa? ¿Algún vecino de Lope de Rueda en la sala? Los tenemos tímidos esta tarde. Sí. Bueno, si no tienen ustedes preguntas, sé que van a querer acercarse a Emma a otro de los momentos bonitos de estas tertulias, que es el momento de las firmas. Así que antes de pasar a ese instante, a mí me gustaría darte las gracias por haber venido a contarnos, querido Nano, a hacerlo con esta sonrisa y con esta visión tan positiva y tan optimista. Es verdad que estamos a punto de cumplir 2 años de la marcha de Fernando y que nos cuesta, y a todos los que le queremos, yo hablo todavía en presente de él, nos cuesta no poderle llamar por teléfono, no poderle ir a visitar a su Eleusis de Castilfrío. A mí una de las cosas que más me cuestan es, yo siempre digo que la prueba más difícil que me ha puesto Fernando, y fíjate que en vida me puso algunas, es sobrevivir a su muerte. Tener que reponerme a su muerte y llenar una vida que en los últimos 7 años había estado llena por completo de Fernando. Y me sigue pasando, y efectivamente van a cumplirse 2 años de aquel día horrendo, en el que, por cierto, estábamos planeando un viaje a Dakar, cuando en 3/4 de hora Fernando fallece. De vez en cuando tengo la tentación o el impulso, o no sé muy bien cómo llamarlo, cuando me pasa algo durante el día, o cuando leo algo que me llama la atención, o cuando estoy escribiendo algo sobre Fernando, cojo el teléfono y entonces tengo como el impulso de decir: oye, Fernando, ¿qué te ha parecido esto? ¿Y qué me puedes decir sobre este artículo que estoy escribiendo? Entonces, de alguna forma, está más presente que nunca. Va a dar igual los años que pasen. Es lo que decía antes, ¿no? El amor constante más allá de la muerte. Fernando está aquí. Cuando Fernando fallece, y con esto ya termino, a mí me pasa una cosa muy mágica, quizá, y es que, estando todavía en Castilfrío, recién enterrado Fernando, yo me voy a una de las habitaciones. La casa de Castilfrío, las paredes son libros, está llena de libros. Entonces, mientras me agachaba a recoger, no sé lo que estaba recogiendo, una sábana o lo que fuera, veo que detrás de mí escucho un ruido. Entonces es un libro que ha caído de la estantería y me acerco. ¿Saben cuál era el título del libro? Desde que te vi morir. Desde que te vi morir. Yo vi morir a Fernando, y de alguna forma, pues, por supuesto que lo vamos a seguir echando de menos, pero por supuesto que sigue estando. Jorge Guillén dijo una vez de Federico García Lorca que cuando estabas con Federico no hacía frío ni calor, hacía Federico. Bueno, pues cuando estabas con Fernando tampoco hacía frío ni calor, hacía Fernando. Y de alguna forma, pues aquí sí. Pues con ese recuerdo te damos las gracias con este aplauso.